de quién es la doctora Ana García Barcárcel Muñoz Repiso. La doctora Ana es licenciada y doctora en Ciencias de la Educación. Además, es directora en el Departamento de Didáctica, Organización y Medios de la Universidad de Salamanca. Ha realizado estudios sobre el rendimiento académico y modelos didácticos, solo por mencionar algunos. Actualmente sus líneas de trabajo se centran en el uso de las TIC de forma educativa, y así se genera el texto el cual expondremos. Cedo la palabra a mi compañero Gabriel. Hola, buenos días compañeros. Como ya ha mencionado mi compañera Valeria, vamos a hablar de un tema muy extenso pero a la vez muy importante: educación y tecnología. Hablar de educación, base fundamental de toda sociedad, es hablar de tecnología, debido a que una de la otra depende mucho, y esto se ha hecho más notorio en los últimos años. Pero para poder ahondar más en este tema, es necesario conocer ciertas bases de este. Educación, tecnología. Una de las bases de este tema es la sociedad de la información. Cuando hablamos de sociedad de la información, estamos hablando de flujo de datos a cada momento, de forma inmediata, y que ha realizado cambios en ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales, es decir, se ha ido globalizando. Globalización, otro término importante y otra base fundamental de educación y tecnología. Habría que definir globalización para poder entender más a fondo este tema. Globalización es un proceso a gran escala, a enorme escala, vaya, pues el globo, el mundo, total. Se basa en el flujo de datos de manera instantánea y que ha realizado cambios en ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales también. ¿Cómo es que fluye esta información? Se hace a través de las tecnologías de la información y la comunicación, denominadas comúnmente TICs. Las TICs, por supuesto, son tecnologías que permiten la adquisición, la producción, almacenamiento, registro y presentación de información en variedad de formas, y poseen las siguientes características. Inmaterialidad. Inmaterial nos quiere decir que ya no necesitamos del medio físico de la información, es decir, no sé, un montón de libros, un montón de hojas, películas. Eso lo convierte del modo físico al modo virtual, al modo inmaterial, un modo que tenemos ahí la información, pero que no es necesaria físicamente, es decir, está en el mundo virtual. Otra característica es la instantaneidad, que quiere decir que podemos enviar esa información y recibirla de un modo inmediato. No tenemos que esperar días, semanas, años, sino que ya es de manera inmediata la información que recibimos y que transmitimos. Aunque esto también depende mucho de la variedad de dispositivos y de las carreras y las autopistas de información, que no haya errores para que pueda ser instantánea la transmisión. La última característica, no menos importante, aplicaciones multimedia. La manera en que recibimos la información, es decir, si nos ponemos a analizar nosotros cuando estamos en el internet, estamos haciendo uso de la información, pero lo hacemos de un modo bidireccional, es decir, hay retroalimentación. No nos quedamos solo con lo que nos dicen, podemos aportar, podemos recibir, a diferencia de la televisión, que es unidireccional, solo la recibimos y ya. Eso quiere decir aplicaciones multimedia. Y aparte se nos añade el hecho de que cómo se nos presenta la información en multitud de formas, videos, juegos incluso para hacerlo más interactivo, música, etcétera, etcétera, o simplemente datos escritos, que viene la información de esa manera. Gracias a todas estas características de la tecnología, más la capacidad de cada uno de nosotros de seguir aprendiendo, nos ha llevado hasta la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Habría que definir estas dos. La sociedad de conocimiento es aquella donde la educación y la formación serán los principales vectores de identificación, pertenencia y promoción social, es decir, conocimiento igual a éxito. La sociedad del aprendizaje es el proceso social de asimilación y apropiación y transformación de los modos de ser, obviamente en base a información.
hay diferentes manifestaciones sociales, científicas, tecnológicas, etc. Es decir, necesitamos transformar la sociedad de la información en sociedad del aprendizaje, no solo quedarnos con la información, tomarla y convertirla en algo útil para la sociedad. Desafortunadamente, en los tiempos en los que nos encontramos, que son modernos y que pareciera que no todo es color de rosa, no lo es, hay muchos problemas socioculturales de la sociedad de la información que valdría la pena mencionar. La trascendencia en cuanto a problemas. ¿Qué quiere decir trascendencia? Quiere decir que los emisores son poco confiables. Cuando nosotros estamos haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, todos nos estamos volviendo emisores. Pero el punto es, ¿la información está bien? ¿Para quién y por qué? Hay muchos emisores, toda la ciudadanía participa y entonces se hace difícil identificar qué es confiable y qué no. Otro problema sería la concentración, que sería la apropiación de los medios por parte de las empresas, de las grandes empresas. Esto quiere decir, ¿se imaginan si grandes empresas controlaran lo que estamos recibiendo o lo que estamos enviando? Habría definitivamente mucha censura y no tendríamos tanta libertad de expresión como la hay en este medio que se utiliza a diario, que es el Internet. Otro problema que cabría destacar son las fuerzas políticas y económicas que controlan los contenidos de la red. Esto, si se fijan, va pues ahora sí que muy de la mano con la concentración, debido a que si las fuerzas políticas y económicas controlan la red, habría mucha censura, habría pues una mediación mayor de la que hay respecto a la información. Entonces no podríamos gozar de esa comunicación bidireccional que hay en cuanto a transmitir y recibir. Y también hay existencia de desigualdad. Como les he dicho, a pesar de que son tiempos modernos, aún no todos gozamos de estas tecnologías que nos ofrece la actualidad, ya que muchas personas no poseen los equipos o los conocimientos para los usos de los mismos. Y las brechas socioculturales, que es un problema no menos importante, que quiere decir que a medida que la información crezca, muchos pensaríamos que tendremos mayor conocimiento, pero brechas socioculturales quiere decir que entre más información haya, ¿en verdad se llega a ese conocimiento o nos estamos alejando de él? Eso quiere decir las brechas socioculturales. Habría que ponernos a analizar si existe una solución respecto a estos problemas o sugerencias para acabar con ellos. Para eso voy a ceder a continuación la palabra a mi compañera Carla. Adelante. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Carla y bueno, voy a seguir con esto. Buenos días, perdón. Aplicación equitativa de las nuevas tecnologías. Como sabemos, pues hay veces que realmente estas tecnologías no son alcanzables para todos en cualquier nivel. Bueno, llegamos a la primera, que es generalización de equipos informáticos. Me parece importante que todas las escuelas deben de tener la tecnología indicada para que los alumnos puedan seguir con sus estudios de manera adecuada o pueda ser como una gran herramienta para sus clases. Como ahorita, bueno, tenemos una herramienta, el mejor ejemplo, lo que viene siendo un cañón y una pizarra. Pero bueno, volvemos a los mismos problemas socioculturales que mencionaba mi compañero. No todas las escuelas cuentan con esto. Incluso hay escuelas telesecundarias que, vaya la redundancia, no cuentan con teles y no cuentan con la tecnología que debería de ser. Conexión a internet en tarifas accesibles. Realmente hay veces que o te alcanza para comer o te alcanza para pagar el internet. O sea, es algo que está en un costo muy elevado. Como dato curioso les traigo una, que la tarifa más barata de internet de banda ancha la tuvo Corea-Japón. Bueno, todos sabemos que Corea es una potencia, que cobra a $0.27 al mes por 1 gigabyte. O sea, está súper barato. En México, al contrario, el Blue Go ofrece precios desde 3 megabytes por 99 hasta 499 pesos por 20 megabytes. Esto nos habla de una inflación muy grande que tiene nuestro país y bueno, de eso se deriva más el atraso que tenemos educacional. Contenidos de calidad. Pues es importante que, aparte de que sea
un software, por así decirlo, o un programa que nos dé información, que nos dé calidad de información, que no nos dé la embarradita, como dicen, que nos dé un poco de herramientas para que nosotros indaguemos más, investiguemos más y fortalezcamos nuestros conocimientos. Educación ante el desarrollo de estas. Bueno, pues lo que yo les tengo que decir sobre esto es que no solo engloba a los alumnos, nos engloba a la actividad docente como tal, como mediador. Es muy importante el mediador, porque para que un alumno pueda llegar, necesita que alguien lo esté guiando para poder llegar al conocimiento. Bueno, llegamos a las TICs en la práctica docente. Esto es importante porque por la utilización de lenguajes de sistemas y representación diferentes a la oral. Esto nos lleva a que los profesores son muy cómodos dando su cátedra, hablándonos de forma oral, pero hay algunos que no se dan a entender, o hay alumnos que por lo contrario no se sienten de lo más familiarizados con poder hablar, no se expresan por miedo a veces. Entonces esto es genial porque mediante las tecnologías nos podemos expresar, no oralmente, sino por ejemplo en un escrito, o el profesor puede interactuar con nosotros de una computadora a otra. Eso pues me parece importante. Voy un poco con la problemática de esto. Los maestros no tienen la educación o la preparación adecuada para poder llegar a tener por así decirlo, este sistema educacional. ¿A qué llevamos esto? A que vamos un poco atrasados en esas cuestiones. Los profesores no tienen el manejo básico de internet, por ejemplo, o de estos manejos de tecnologías. Entonces, ¿cómo queremos introducir una nueva educación si no tenemos las bases de esto para que se pueda desarrollar? No solo no tenemos los costos, no tenemos al profesor, al magisterio educado para esto, y sobre todo no se tiene la capacidad psicológica que necesitan los profesores. Hay muchos que en realidad están en contra de las tecnologías y que ellos no están, ahora es que vaya la redundancia, a favor de ingresar en esto. Bueno, un recurso importante implicaría una mayor integración escolar en el contexto de la sociedad. Como esto sería un software. Primero que nada hay que definir qué es un software. Un software está destinado a la enseñanza y aprendizaje autónomo, pero eso es una herramienta didáctica para el desarrollo de habilidades de los alumnos. Esto es importante porque es como una base que puede llegar a tener un profesorado para poder ser más sencilla su clase. ¿Y esto cómo pasa? Pues bueno, se tiene que analizar primero el software que van a tener. Tiene que ser primero pedagógicamente y tecnológicamente. Ya que está aprobado, tiene que tener, al profesor educado para esto, para ser un buen mediador. El alumno va a tener fuerzas didácticas para que no solamente esté leyendo lo que el profesor le quiere decir, sino que él también investigue y sea autodidacta. Se pueda evaluar, pueda investigar, se puede expresar. La cuestión lúdica. Lo lúdico es muy importante, porque no solamente nos lleva a información gris como la vemos, información que nos llena de letritas y demás. Nos viene juegos interactivos y actividades con las que tú puedes tener aquí la pantalla y estar moviendo el dedito, ahí tienes así, y instructiva. El profesor es el que lleva todo desde una computadora madre para que lo sigan los alumnos. Proyectos telemáticos. Un proyecto telemático
Es la comunicación entre ordenador a distancia, intercambio de información. Es a lo que vamos. Desde un ordenador, el profesor le manda la información a su alumno y el alumno igual. Entonces esto nos lleva a que ya no tenemos la brecha de tiempo y espacio. O sea, eso nos ahorra tiempo y espacio. Realmente el profesor no puede estar aquí, puede estar en su casa y puede estar dando clase aquí. Esa es una importancia de estas tecnologías. Forma grupos constructivos de diferentes escuelas. Esto nos habla de que tenemos una sociedad que puede llegar a formar una educación constructivista. ¿Qué es constructivista? Pues es una sociedad que trabaja en grupo. Es una sociedad que nos alimentamos entre todos para poder llegar a un aprendizaje y a una meta en general. El colaborativo es lo mismo. Lo siguiente. Ajá. El papel del profesor y del alumno. Llegamos a la parte importante. Pues no solamente es crear el software y que cada quien haga su cosa, así de yo pues voy a hacer mi tarea y aquí y el profesor me manda. No, pues esto tiene un empeño más allá. ¿Qué tenemos como responsabilidad nosotros para que esto funcione? Bueno, ¿qué tienen los profesores para que esto funcione? La formación docente, pues sobre todo la disponibilidad. Como les mencionaba, los profesores se rehusan a hacer eso. Siguiente. No, siguiente que yo. Tener el software indicado para ellos y tenerlos en las aulas, importante. Y nosotros como alumnos solamente pues tenemos que igual tener las bases para poder usar este software y pues adquirirlo sobre todo y pues ponerle empeño. Eso es lo principal para que salir adelante. Sobre todo no caer en la sociedad al revés, que es lo que nos mencionaba Gabriel. Que, o sea, en vez de ser sociedad de la información, nos vayamos a lo que es el ocio, que eso no nos lleva realmente al punto que quiere llegar esto. Que en vez de crear una sociedad de la información, nos lleve a una sociedad del aprendizaje, nos vayamos al revés y nos lleve a una sociedad del ocio. Bueno, pues con esto concluyo y les doy la palabra a mi compañera Geraldine. Bueno, como conclusión, la implementación de las TIC en el ámbito educativo tiene la capacidad de hacer los cambios necesarios en el aprendizaje para que éste cumpla las demandas de la sociedad del conocimiento. También la importancia de estas viene en el desarrollo de un país, pues al haber mayor uso de las tecnologías puede haber mayor productividad y con esto un mayor crecimiento económico, así como innovación. Sin embargo, el éxito de estas tecnologías pues no se da por sí solo, ¿no? Viene como base la educación que ya tenemos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en países del primer mundo, en donde tienen una educación, una economía, una ideología totalmente avanzadas, ahí pues seguramente sí están listos para esto. Pero ¿qué pasa con países tercermundistas como México, en donde no hay un modelo orientado a la educación, no hay una economía estable e incluso la conciencia de nosotros como alumnos, bueno, como sociedad, pues realmente creo que no estamos listos, ¿no? Un ejemplo, no sé si recuerdan los de nuestro salón, y los que no están, se los menciono. El día lunes el profesor Lizama comentó que en algunos salones se van a poner proyectores, pero que tiene que estar cerrando las puertas porque se les roban los
destruyen, ¿no? Entonces esto nos da una probadita de todo lo que es nuestra sociedad. ¿Realmente estamos listos para esto? Al final, pues creemos que terminarían abriéndose más las brechas socioculturales, económicas y hasta políticas entre ambos polos, ¿no? También se ha cuestionado el sistema educativo y porque es concebido al profesor como la máxima fuente de información, cosa que sabemos que no es así. Y lo que tendría que hacerse es reformular su formación como profesores y también los planes de estudio, la forma de evaluar a los alumnos y todo esto. Sin embargo, lo que es fundamental, necesario, es el compromiso total por parte de los involucrados en el ámbito educativo para que las tecnologías puedan incorporarse con éxito y así tener una educación más eficiente. Y con esto termino. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. La tarjetita que les pasamos no es para las preguntas, simplemente queremos que su comentario es muy importante para nosotros. La sesión de preguntas va a estar a cargo de mi compañero Ricardo Alcántara, Cecilia Alejo, Mariana Castillo y Samantha Arumi. Ricardo Torres también. Bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién nos quiere hacer alguna pregunta acerca de la exposición? Se las vamos a contestar. Dando la mano, por favor. O si las escribían en los papelitos, nos las pueden decir. Sí, por favor. ¿Cómo se están preparando a los nuevos profesores para que se pueda lograr este uso de las TICs? Porque mencionan que no están preparados, pero ¿cómo se están preparando? Bueno, hay en algunas escuelas donde a los profesores se les están dando cursos de computación y el manejo de lo que es el proyector y todas esas cosas de software y todo eso. No en todas, pero sí en algunas ya se está dando eso de darles clases a los profesores, por decirlo así. Sí, hay materias extracurriculares en las escuelas, desde primaria, secundaria, donde los profesores entran en algunos cursos para aprender nuevas tecnologías, multimedios que se les pueden enseñar a los alumnos. También podemos ver que hay un pequeño esfuerzo del gobierno que en varias escuelas están colocando proyectores, pizarrones didácticos, electrónicos, para que sea más interactiva la educación con el alumno y entonces así puedan ver videos, imágenes o simplemente el aprendizaje a color también genera mucho conocimiento, que es lo que se está haciendo, no mucho en el país, pero pues es poco y creo que puede ayudar. ¿El maestro? No, adelante, de verdad. Y psicológicamente hablando, porque mencionaron que los profesores no están preparados psicológicamente, me gustaría saber cómo que no está, ¿qué se refieren con no están preparados psicológicamente y qué se está haciendo para que estén preparados psicológicamente? Sí, lo mencionó esta Valeria de que no están preparados psicológicamente. Pero lo referimos a que los maestros, por ejemplo,